tardes a toda la comunidad de Economía Online. Gracias por este espacio y a todos ustedes por su tiempo. Me presento, mi nombre es María Belén Ruiz. Yo soy abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires y me especialicé en Derecho Laboral. Justamente hoy les vengo a traer un tema de actualidad. Vamos a hablar un poquito de la nueva ley 27.555, que es la que viene a dar el nuevo marco normativo a la modalidad del teletrabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo? Si bien esta modalidad es nueva y no tan nueva, en el mundo se viene utilizando hace bastante tiempo, pero como consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19 se generó la necesidad de darle un marco normativo a estas nuevas formas de relaciones de trabajo. Por eso hoy vamos a explicar de qué se trata el teletrabajo y qué características diferencian estas nuevas relaciones laborales con las convencionales, ¿sí? La ley considera que existe una modalidad de teletrabajo siempre que haya un empleador y un trabajador que preste tareas bajo la dependencia de este empleador, pero a diferencia de las relaciones laborales convencionales, el trabajador presta esas tareas bajo dependencia del empleador a distancia, de forma remota. ¿Qué quiere decir esto? Que puede hacerlo desde su domicilio o desde cualquier otro establecimiento o lugar que sea distinto a la sede de la empresa. La ley considera que esta modalidad puede darse de forma total, es decir, que todos los días el trabajador preste tareas de forma remota, o bien de forma parcial, es decir, en un mix, ¿sí? A diferencia de lo que sucedía en el aislamiento social preventivo y obligatorio, que obviamente obligaba a todas las empresas y es lo que gestó la necesidad de que se sancionara y se diera un marco normativo a esta nueva modalidad de teletrabajo, la realidad es que hoy por hoy no es obligatoria. Por eso mismo, una de las características que viene a determinar este nuevo marco normativo es que debe ser consentida esta modalidad, ¿sí? El trabajador que antes prestaba tareas de forma presencial debe prestar hoy su consentimiento por escrito, y acá viene la segunda característica de esta nueva ley, que es la formalidad, ¿sí? El trabajador debe prestar su consentimiento por escrito y obviamente a favor de la modalidad de teletrabajo. Es decir, que a diferencia, una de las diferencias con las relaciones laborales convencionales es justamente que primeramente hay un contrato por escrito, cosa que en las relaciones laborales convencionales, más que el alta en AFIP, si es que obviamente está registrado desde ya, y si no, también deben consultar a un abogado, pero ese es otro tema quizás para otro video que aportaremos a la comunidad probablemente. Pero la realidad es que antes o convencionalmente no hay obligación de firmar un contrato con las modalidades y o con condiciones laborales, ¿sí? En este caso sí, por ende no solo se debe prestar consentimiento por escrito, sino que se deben determinar por escrito las condiciones en las que esa relación laboral se va a desarrollar. Por ejemplo, la jornada de trabajo. Estas son las dos virtudes que viene a diferenciar la ley de las relaciones laborales convencionales, que deben sí o sí estar por escrito. Después, bueno, obviamente el lugar donde el trabajador va a prestar tareas justamente a los fines de la cobertura de la aseguradora de riesgo de trabajo, entre otras consecuencias, que sí o sí tiene que estar denunciado el domicilio, por lo menos donde va a prestar tareas, no necesariamente el domicilio donde vive el trabajador, porque esta es otra característica que viene a diferenciar la ley, que permite la posibilidad de que el trabajador preste tareas desde su domicilio o desde otro lugar. Por ende, siempre que esté denunciado a la ART que el trabajador está prestando tareas desde X o determinado domicilio, está contemplado bajo la modalidad de teletrabajo y por ende bajo la cobertura de la aseguradora de riesgos de trabajo, ¿sí? Entonces hasta acá tenemos que justamente tenemos un contrato formal porque justamente tiene que ser por escrito, voluntario, porque el consentimiento para que esta modalidad se dé de esta manera y no de forma presencial tiene que ser firmado por el trabajador, a diferencia obviamente de lo que pasaba en el aislamiento social preventivo y obligatorio, que obviamente no quedaba alternativa, había que prestar tareas sí o sí bajo la modalidad de teletrabajo, porque era obligatorio por un DNU que así lo disponía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este consentimiento? O sea, si el trabajador, acá tenemos otra diferencia que la ley viene a traer, ¿no? El trabajador que antes prestaba tareas de forma presencial y que ahora quisiera prestarlas de forma remota, puede revocar ese consentimiento, por más que lo haya firmado, ¿sí? En cualquier momento de la relación de trabajo. A diferencia del trabajador que inicia su relación, o sea, es contratado ya bajo esta modalidad, no hay una revocación de ese consentimiento, porque así es como la relación laboral se inició.
La ley lo que dice es, bueno, cada actividad que está enmarcada según cada convenio colectivo de trabajo deberá regular qué sucede en estas situaciones y negociarlo colectivamente entre las diferentes empresas y, bueno, obviamente receptadas en los convenios colectivos, ¿sí? Son todas modalidades nuevas y de hecho la ley tiene mucho de esto de delegar en este caso a los sindicatos a través de los convenios colectivos o a las autoridades competentes con lo que tiene que ver con la seguridad del trabajo, en el caso de la superintendencia de riesgo de trabajo, ciertas cuestiones normativas específicas a lo que en este caso, por ejemplo, tiene que ver con accidentes laborales o enfermedades profesionales, ¿sí? Eso por un lado. Entonces hasta acá tenemos que la modalidad es formal porque debe ser por escrita, debe ser voluntaria porque el consentimiento debe ser dado por escrito, y tenemos un montón de otras aristas que se salen, digamos, de este contrato escrito, que es justamente lo que tiene que ver con la relación laboral en sí, ¿sí? Por ejemplo, si el trabajador requiere de una computadora, de un teléfono o de un servicio como puede ser el de internet, la luz, etcétera, estos elementos de trabajo deben ser puestos a disposición por el empleador, ¿sí? En cuanto eso se deje por escrito, mejor. La ley no obliga a que esto se deje exactamente y se determine por escrito, pero lo mejor para ambas partes es justamente que así sea para evitar problemáticas futuras, ¿sí? Bueno, obviamente los servicios que conlleven la prestación del trabajo, como puede ser en el caso de la computadora, del celular, el de internet, obviamente también tienen que ser abonados por el empleador, ¿sí? Los debe absorber el empleador porque justamente es un servicio, o en el caso de los elementos de trabajo que está poniendo el trabajador, en el caso de la tarea que presta, a disposición del empleador, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la jornada laboral termina? Uno de los principales derechos y más importantes, a diferencia de la ley de contrato de trabajo que regula las relaciones laborales convencionales, es el derecho a la desconexión digital. ¿Qué es esto? Desconexión digital. Bueno, así como dijimos que en este contrato escrito se tendría que determinar la jornada de trabajo, justamente la ley aclara este punto porque a partir de que termina la jornada de trabajo, el trabajador cuenta con un nuevo derecho, y no es nuevo porque en realidad debiera cumplirse, parece una contradicción, ¿no? Pero debiera cumplirse en todas las relaciones de trabajo, pero justamente como el trabajador presta tareas desde su domicilio, se entiende que debe darse una protección especial porque suelen darse abusos de, bueno, si estás desde tu domicilio estás a disposición 24/7, y esto claramente la ley viene a ponerle un fin y le viene a decir al empleador, bueno, así como determinaste tu jornada de trabajo con este trabajador hasta las 18 horas, a partir de las 18 horas este trabajador tiene el derecho a no contestar tu mensaje o no responder tu mail, y no solo a no contestarlo, sino a no recibirlo. O sea, el empleador no puede estar enviando ni mensajes, ni llamadas, ni mails posterior al horario donde finaliza la jornada de trabajo. Esto lo deja taxativamente expreso en la ley, justamente porque la modalidad de trabajo, de teletrabajo mejor dicho, se presta muchos abusos, ¿sí? Con la especulación de que el trabajador está a disposición desde su domicilio. Esto claramente no es así y más de uno lo habrá experimentado. Otra característica que viene a reconocer la ley de teletrabajo es el tema de las personas que tienen, valga la redundancia, personas a su cuidado. Y digo personas porque no solo reconoce los hijos menores, que uno puede convivir obviamente y lógicamente en su domicilio, sino personas mayores con discapacidad. O sea, no solamente los hijos, sino que si también convivís con una persona que tenés a cargo que tiene algún tipo de discapacidad, también lo que viene a decir la ley es, bueno, hay que organizar más allá de la jornada de trabajo descansos o breaks para que esta persona pueda hacerse cargo ya sea del niño o en el caso del discapacitado, ¿sí? Esto debe ser arreglado entre empleador y trabajador de la mejor manera posible para que se pueda cumplir tanto con la tarea encomendada como con la persona que uno tiene a cargo desde ya. Bueno, obviamente la remuneración, lo que viene a aclarar la ley es, no puede cobrar menos una persona que presta tareas bajo la modalidad de teletrabajo que una persona que presta las mismas tareas bajo la modalidad presencial. Dice justamente, deben cobrar lo mismo, no puede cobrar menos.
Independientemente de que la persona esté prestando tareas desde su domicilio, las tareas son las mismas. Entonces él debe respetar la misma remuneración por la misma tarea, así como lo reconoce la ley de contrato de trabajo convencional y que todos, o por lo menos los abogados, conocemos y que regulan las relaciones laborales convencionales, ¿sí? Entonces, como último punto y conclusión importante es lo que tiene que ver con la higiene y seguridad del trabajo, porque acá tenemos muchos vericuetos, ¿sí? El principio general es la aseguradora de riesgo de trabajo, siempre que esté notificada del domicilio donde el trabajador va a prestar sus tareas, debe dar cobertura, pase lo que le pase al trabajador. Desde ya que, a diferencia de la ley de riesgo de trabajo, que discrimina los accidentes en ocasión del trabajo para la gente que estaba en la sede de la empresa, como los accidentes in itinere, que también podemos hacer un video aparte para explicar qué diferencia hay en cada uno, y obviamente un montón más que hay para hablar de la ley de riesgo de trabajo y todo lo que tiene que ver con el mundo de riesgos del trabajo, valga la redundancia. En este caso, la ley 27.555 no regula los accidentes in itinere, que son casualmente los que se generan en el camino, en el trayecto de camino de ida o de regreso hacia la sede del trabajo y el domicilio del trabajador. En este caso, el trabajador a lo sumo tendrá un accidente doméstico, si se quiere, durante la jornada de trabajo, pero no así un accidente in itinere. El principio general es: se debe cubrir. Todo lo demás es cuestión de prueba y obviamente el que cuestione la cobertura, en este caso la ART, tendrá que probar por qué razones no va a dar cobertura. En principio general, durante accidente que se genere durante la jornada de trabajo, bien, es accidente que la ART va a tener que cubrir. Ese es el principio general. Podemos hacer un video aparte explicando excepciones y hablando específicamente de los accidentes de trabajo, que es un mundo entero y que obviamente siempre da lugar a un montón de dudas y que obviamente estamos a disposición para cubrirlas y dar soporte desde ya. Nos preguntaríamos, bueno, bien, tenemos un montón de derechos que esta ley viene a reconocer, pero ¿quién controla esto? Y si no se cumple, ¿qué pasa? Porque obviamente el trabajador está desde su domicilio, entonces, ¿y si le escribe después de horario? ¿Y si no le da los elementos de trabajo? ¿Y si no le paga los servicios? ¿Qué pasa? Porque probablemente haya un montón de empresas o un montón de trabajadores que o bien las empresas no les pagan sus servicios o no le dan los elementos de trabajo, como así también conflictos de índole que el trabajador rompe voluntaria o involuntariamente sus elementos de trabajo. Bueno, bien, todo esto, todo tipo de incumplimiento, por lo menos de parte de la empresa en principio, ¿no? Todo tipo de incumplimiento a los nuevos derechos o a las nuevas características que vino a regular la ley de teletrabajo, si bien en el día a día uno no puede estar confrontando a su empleador, también por una cuestión de necesidad, ¿no? Porque uno no está cuestionando continuamente a su empleador porque necesita su puesto de trabajo, necesita su ingreso y obviamente no lo hace principalmente por eso. En algunos casos lo hacen y justamente eso termina decantando en un despido porque la relación laboral se vuelve insostenible, obviamente. Pero bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta para el momento en el que esa relación laboral se extinga. ¿Por qué decimos esto? Porque, y es importante para todos los incumplimientos en general, más allá del teletrabajo, todo lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo y todas las relaciones laborales. Cualquier incumplimiento, cualquiera, sea la falta de ajuste según las paritarias convenidas por los sindicatos, la falta de registración ni hablar, en este caso la falta de provisión de elementos de trabajo o pago de los servicios, lo que sea, cualquier incumplimiento es condición suficiente para intimar al empleador, el trabajador al empleador, a que proceda a cumplir. En este caso, no me diste los elementos de trabajo, bueno, negociemos cómo me vas a compensar el desgaste de mi computadora, el desgaste de mi celular, el consumo de internet. Bueno, se intima, esto se hace a través de un telegrama colacionado laboral, se intima a que el empleador cumpla con ese deber, ¿no? Más allá de la extemporaneidad que naturalmente se da en todo tipo de relación laboral justamente por una cuestión de necesidad. Pero el trabajador sigue contando con el derecho de reclamarlo. O sea, el hecho de que el trabajador siga esa relación laboral independientemente de esos incumplimientos, no obsta que después pueda reclamarlos, ¿sí? Entonces, lo que se puede suceder es
incumplimiento que se identifica al momento de que el trabajador quiera extinguir esa relación de trabajo es un incumplimiento que puede reclamar a la empresa. Se intima, si la empresa no cumple, se extingue ese vínculo, pero de forma indirecta. ¿Por qué decimos de forma indirecta? Nosotros tenemos distintas formas de extinguir un vínculo laboral. Tenemos la forma directa a través de un despido, que puede ser con causa o sin causa. En el caso de, con causa habrá que ver si la causa es suficiente o si está aprobada o si está acreditada, ¿sí? Y si existe principalmente. O sin causa devengará en una indemnización obviamente por antigüedad y demás rubros. Ahora bien, cuando hablamos de despido indirecto, hablamos justamente de esta situación en la que el empleador lo que hace es incumplir justamente los deberes que por ley le corresponden, en este caso a través de la ley 27.555, que es la que dispone nuevas formas de cumplir con su rol de empleador, y el trabajador se lo reclama, se lo intima, se lo exige a través de un telegrama colacionado laboral. Como el empleador puede que no cumpla, justamente ahí es donde el trabajador se pone en una situación de despido y dice, vos no me cumpliste, me deberías haber cumplido, yo tengo derecho a que esto se revierta, pero vos no lo hacés, te lo pedí de buena manera, de buena fe, por escrito, fehacientemente, siempre por escrito, entonces me considero despedido. Esto es un despido indirecto, cuando el trabajador es el que se pone en situación de despido. Justamente los efectos del despido indirecto a los fines indemnizatorios son los mismos que el despido directo cuando es sin causa, ¿sí? Los efectos son los mismos, a los fines indemnizatorios va a corresponder antigüedad, va a corresponder todos los rubros correspondientes al despido sin causa, pero en este caso la relación laboral se extinguió por decisión del trabajador, ¿sí? Lo que no quiere decir que se haya renunciado. Si hay un incumplimiento y se quiere hacer valer a través de una indemnización, nunca, pero nunca hay que renunciar. Cuando uno renuncia, valga la redundancia, está renunciando a todo tipo de derecho y está consintiendo que justamente la relación laboral se desarrolló de una manera normal, por ende no hubo incumplimientos. De esta manera lo que se evita es justamente eso, renunciar, pero al mismo tiempo exigir una indemnización. Así que comunidad de Economía Online, muchas gracias nuevamente por su tiempo, espero que les haya servido el aporte y obviamente sigo a su disposición por cualquier duda o consulta y espero verlos pronto en otro video para hablar de más temas de actualidad.